Apocalipsis capítulo 6. Este es el sermón número 16 de la serie en este libro de la revelación de Jesucristo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y el que estaba sentado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta es la palabra de Dios. Confiamos que el Espíritu Santo de Dios nos auxilie para entenderla. Vamos a centrar la exposición en lo que se llaman o suelen llamarse los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero quisiera tomar un momento para una reflexión con respecto a una frase que aquí hemos visto repetida en varias ocasiones. Pusieron atención y yo traté de darle énfasis. Ven y ve. Los 4 seres vivientes le dicen esto a Juan. Y esto nos recuerda otra ocasión en que alguien dijo, ven y ve. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en este mundo, sus primeros seguidores, pescadores de Galilea. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 1 que Andrés le dijo a Simón, su hermano, hemos hallado al Mesías. Y ahí se van uniendo, y Juan y Jacobo también eran pescadores y se iban uniendo, pero la Biblia nos dice en Juan 1, 45 y 46, que Felipe, que también discípulo del Señor, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel
de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. He querido traer este versículo a su memoria porque quisiera hacerles una pregunta que yo quiera que se la respondan en el corazón al Señor. ¿Está usted dispuesto a venir y a ver a Cristo? ¿O nada más le interesa este tema del Apocalipsis para especular sobre cuándo será el fin del mundo? Porque lo segundo a nuestra carne le es muy atractivo. Y si yo les diera a ustedes datos específicos, la gente pondría atención. Específicos me refiero como señales del fin del mundo, y pasó esto y en aquel lugar lo otro. Eso la gente quiere venir y ver de qué están hablando ahí, del fin del mundo. Pero antes que de eso, yo le invito a venir y a ver a Jesucristo revelado en el Apocalipsis. Natanael fue invitado a ver al Salvador. Cuando él dijo: ven y ve, él vino y ese día se convirtió. Yo a ustedes los invito a ver no solo al Salvador, sino al juez, porque aquí en lo que vamos a leer se ve a Jesucristo como juez, enviando los juicios sobre esta tierra. Bueno, y no desaprovecho también la frase para decirle, a veces nosotros cuando hablamos con otras personas, entramos a veces hasta en discusiones y en largas conversaciones, y la gente está muy confundida, y la gente está harta a veces de las iglesias, y se imaginan cuando usted los invita que van a ver algo de lo que ya vieron. Iglesias donde lo que hay es un desorden y un escándalo, donde Cristo y su palabra no aparecen. Y no vale la pena, hermanos, entrar en discusiones. Hagamos como Natanael y hagamos como los 4 seres vivientes y digámosles: ven y ve. Y usted lo trae aquí y el Espíritu Santo por su palabra le hará ver a esa visita, a ese invitado suyo, que es diferente. Que Cristo Jesús es presentado con claridad y su evangelio. Jesucristo como Salvador, pero también Jesucristo como el juez del universo y el rey que volverá. Antes de entrar en la interpretación y en la exposición de estos versículos que hemos leído, debo recordarles algo de una serie que ya vimos. Pero como sé que algunos no estaban cuando estudiamos, tuvimos toda una serie de interpretación bíblica y tuvimos una serie también de escatología, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Para los que no estuvieron, habíamos dicho que hay diversas, realmente por lo menos 4 formas de interpretar el Apocalipsis, y nosotros dijimos cuál nos consideramos más bíblica. La gran mayoría de iglesias llamadas evangélicas tienen una visión que llamamos futurista. Ellos piensan que todo lo que está aquí en el Apocalipsis, o la mayoría a partir del capítulo 4, es para después. En general en las iglesias creen esto, que Jesucristo va a volver, pero va a volver de manera invisible, que se va a llevar a la iglesia y que entonces el anticristo va a gobernar este mundo y va a venir una gran tribulación y que después de esa tribulación viene ya otra vez Jesucristo. Esa es la visión futurista. Los que piensan así, y sepan hermanos, tenemos hermanos en Cristo que piensan así, interpretan esto que vamos a hablar hoy de una manera diferente. Pensando, como les digo, en algo que tiene que suceder específico en el futuro. Hay otra posición que se llama historicista, y esta es una posición que ya les digo, en lo que yo he leído hay partes que me convencen un poco, pero vean el problema, hay que ser experto en la historia. Tiene usted que saber todo lo que ha pasado en estos 2000 años para ir identificando qué corresponde a qué.
Creo que les había dicho en aquella ocasión que ellos ven, incluso en el Apocalipsis, el descubrimiento de América, cuando Napoleón gobierna en Francia y se hace el imperio, todo. Ellos van cosa por cosa y ahí la van encontrando. Hay algunas de ellas que son bastante convincentes. Y está la posición idealista, que nosotros es la que mayormente, no fielmente, pero mayormente abrazamos, o por lo menos mi persona, y es, el Apocalipsis habla de todo lo que ha venido sucediendo y sucederá desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que Él regrese. Entonces nosotros vemos en los eventos no una sola cosa que pasó, sino una serie de eventos que se relacionan a cada sello, por ejemplo. Y hay otra interpretación que suele caer en herejía, que se llama el preterismo, y piensan que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, nosotros creemos que hay partes del Apocalipsis que ya obviamente veremos que se refieren al pasado, pero la mayoría no. En el versículo 6 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recordemos que el Cordero ha sido designado como el único digno, el único que merece y tiene la autoridad para abrir el libro de los decretos de la historia de la humanidad. No tenemos que vivir en ignorancia. Este mundo sí se acabará, pero nosotros sabemos cómo acabará. Aquí está escrito en la palabra de Dios y Jesucristo está en control. Y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante esa frasecita como con una voz de trueno? Mis estimados hermanos, el concepto que la gente tiene de Dios hoy en día es muy incorrecto. Por eso yo enfaticé y seguiré diciéndolo. Recordemos el capítulo 4. ¿Qué salía del trono de Dios? Relámpagos y truenos y voces. Es santo y es temible Dios. Pero precisamente vemos que el concepto de Dios no se entiende por la actitud que la gente tiene ante Dios. Disculpen. Voz de trueno. Cuando pasen cosas en nuestra vida y haya la tentación en nuestro corazón de lo que dice la gente, enojarse con Dios, mis estimados, recuerde. Dios tiene voz de trueno y eso solo lo que nos quiere decir es, Él es omnipotente y temible. Entendamos a quién nos estamos acercando. Dios es poderoso y digno de ser temido. Esta profecía entonces del Apocalipsis nos habla del libro sellado y estamos viendo los primeros 4 sellos que incluyen caballos. Como la Escritura interpreta la Escritura, tenemos que ir a otras partes de la Sagrada Escritura que nos ayudan a entender qué significan esos caballos y vamos a hacerlo. En Zacarías capítulo 1, de los versículos 8 al 11, voy a leer a ustedes para que vean similitudes. Vi una visión en la noche, dice Zacarías, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojizo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos rojizos, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está habitada y quieta. Hagamos una comparación. Él vio
caballos y no entendía, caballos con diversos colores. Y dice que son enviados por Dios. Tengamos eso presente cuando vamos a ir a ver qué son estos, porque esto los envía Dios mismo. Pero vean lo que dicen esos jinetes en Zacarías. Recorren la tierra y la tierra está habitada y quieta. La tierra está quieta. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos dice lo siguiente: pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Dios nos da muchas señales que nos invitan a volvernos a Él y a reconocer la necesidad que tenemos de ir a Él. Y sin embargo, la gente olvida las cosas que suceden y vuelve a su tranquilidad. Aquí dice que la destrucción viene cuando están tan tranquilos, y eso coincide con lo que el Señor Jesucristo dijo. Leo para ustedes del Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 26 al 30, que dice así: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en un sentido tenemos que estar alerta, porque es una actitud del ser humano y una actitud de la humanidad pensar, todo está bien, todo va a salir bien. Y veamos que en estas advertencias de Cristo, cuando dice lo que hace el mundo, no está diciendo algo que sea en sí mismo malo. Comer no es pecado, beber no es pecado, casarse no es pecado, plantar, edificar, todo eso no es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, en el cual va a estar la gente? Los va a encontrar la tragedia en esa actitud, dándole a todas estas cosas de la vida temporal esa importancia tan grande que se le da, prioridad. La mayoría de las personas viven demasiado preocupados por lo de aquí y ahora, haciendo dinero, viajando, disfrutando, que vuelvo a decir, en sí mismo no es malo, pero fíjese en sus intereses. Si eso es tan importante, ¿por qué le dan tanta importancia a todo eso? En esas condiciones vendrá la destrucción. ¿Por qué se nos dice aquí que hay 4 caballos? ¿Por qué 4? Leo también del profeta Zacarías, capítulo 6, versículo 5, cuando dice: y el ángel respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Lo que quiere decir estos 4 jinetes es que abarcan la totalidad de la tierra. En todas partes se van a experimentar cosas como las que vamos a ver. El primer jinete viene en un caballo blanco. Solo en esta voy a dar varias interpretaciones para que ustedes también vean que errar en alguna de estas interpretaciones, como les decía hoy hace 8, no les va a llevar a ustedes a perder la salvación ni nada así. Es decir, nuestra salvación no depende de la interpretación exacta de las profecías, depende de Cristo, el que abre el sello, los sellos. Entonces, por eso les quiero decir, digamos, en la interpretación futurista, estos hermanos creen que ese caballo blanco que viene, del cual se dice que viene victorioso y para vencer, es el anticristo. Otros de ellos dicen que son los falsos profetas. Esa es una posibilidad, entonces. Esa es una manera en que ellos lo ven. Si fuese así, que es el anticristo, debemos recordar lo que dice Juan en su primera carta de Juan 2:18, donde dice: hijitos, ya es el último tiempo.
Y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Entonces, si vemos a ese caballo blanco que va en esa misión, como los falsos profetas, sabemos que entonces ya salió, y salió desde los tiempos apostólicos, porque él dice, ya son los últimos tiempos. Si es el anticristo como una figura tal, es a futuro. Porque ha habido muchos anticristos, pero todos ellos, toda la acción anticristiana se concentrará en una persona. La interpretación historicista dice que esto era el Imperio Romano. Que el Imperio Romano, si estudia un poquito de historia, fue el que dominó en la época el que estaba dominando cuando Cristo nació. Y dominó por mucho tiempo, y por 200 años ellos tuvieron lo que se llamó la Pax Romana, una estabilidad política y económica. Pero ya vimos lo que ocurrió a ese imperio, cayó. En general, la interpretación idealista dice que ese se refiere a la conquista. Le dicen al primer jinete el jinete de la conquista, y representa a todos los imperios humanos. Y la tendencia que hay en el ser humano de gobernar a otros y de dominar los pueblos. Esa es la interpretación idealista. Entonces vemos que eso es la historia de la vida, del ser humano. Imperio se levanta, vence, conquista a los demás, luego viene otro y lo vence a él, y ahí va. Pero hay otra posible interpretación que yo la considero muy válida, y es la expansión del Evangelio. Cuando Cristo le dice a Pedro, una vez que Pedro confiesa quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, como lo habíamos visto, que esa expansión del evangelio es una señal del fin. A mí me parece, hermanos, que esa frase que dice que ese jinete salió victorioso y para vencer, nos recuerda la victoria del cristianismo en el mundo. Pero no es una victoria como la que la gente piensa. Algunos creen que de verdad todo el mundo se va a volver cristiano. Pero yo quiero que lo veamos según lo vemos en la Biblia y en la historia. En el momento en el que surgió la iglesia del Señor, sus discípulos, una vez que Él resucita y asciende, reciben esta comisión de Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había de venir y vino, y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces veamos al mundo. El mundo, si se lo pueden imaginar, como una esfera oscura, en la cual solo había una lucecita en Israel, en el Medio Oriente, una pequeña lucecita. ¿Por qué? Porque eran poquitos, el remanente fiel. Pero de esa lucecita comienzan a multiplicarse lucecitas por toda parte, que leemos en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles. Se convirtieron 3,000 el día de Pentecostés, 5,000 luego, y luego comienza una persecución. ¿Y qué hacen los cristianos perseguidos? Llevar la palabra donde quiera que iban. Los mataban, los degollaban, los echaban, los quemaban, y se reproducían mucho más. ¿Entienden esa frase entonces? Venciendo y para vencer. Aunque todas las fuerzas del mal y los gobiernos trataban de aplastar a los cristianos cada vez se reproducían más, al hecho de que hoy en día hay en todas partes del mundo hermanos nuestros, y la expansión sigue. Yo recibo un boletín periódico de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y me llena de alegría ver cada semana
un reporte de la Biblia siendo traducida a otro dialecto y a otro idioma donde no había Biblia y a otro más, sin parar, hermanos. A toda tribu llega la palabra de Dios por los esfuerzos de ¿qué? Del reino de Dios que avanza. Entonces, cuando nosotros vemos que a él, el del caballo blanco, que se le da un arco, ¿saben qué es un arco, verdad? Es para tirar flecha. Eso también para mí tiene cierto significado, porque con una flecha usted alcanza a uno. Y así es el evangelio. Uno, otro. Cada flecha al corazón del pecador que lo gana para Cristo. ¿Ha sentido usted alguna vez que le llegó la flecha al corazón cuando la palabra era predicada? Bueno, si usted interpreta como yo esto, venció. Jesucristo venció sobre mi orgullo, venció sobre mi falsa religión, venció sobre todo lo que yo creía, sobre mi oscuridad, venció su luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Pueden verlo? Salió victorioso y para vencer. Por eso entonces les digo, en mi opinión, esa es la mejor interpretación. El primer jinete y sigue cabalgando, ¿lo entienden así? Salió y sigue cabalgando y dándole la vuelta entera a este mundo, llevando el evangelio, flechando a los escogidos de Dios por donde quiera que va. ¿No les parece eso maravilloso? Si le parece, si usted puede decir, a mí también me flechó un día. A mí también entesó su arco y con esa puntería del Espíritu Santo llegó y me venció. Y ahora soy de Cristo y lo sigo. Eso creo yo que significa ese caballo blanco. Y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente decir, ven y ve. Y salió otro caballo rojo que estaba sentado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. El caballo rojo es la violencia. La violencia en aumento, las guerras. Hermanos, haga una búsqueda porque fue lo que yo hice. ¿Cuántas guerras hay en el mundo ahora, en este momento? Según lo que yo indagué, 45 conflictos armados solo en África y Medio Oriente. 45 guerras y 35 en Asia. Pero en las noticias no sale. No sale que están matando a nuestros hermanos en Cristo. De la persecución hablaremos de hoy en 8 porque leeremos sobre las almas que están debajo del altar. Pero, ¿por qué eso no sale? ¿Por qué ciertas cosas salen en las noticias y ciertas no? Bueno, porque hay una conveniencia política. ¿Por qué solo sale lo de Gaza, que hasta que ya nos tenían hartos de la guerra en Gaza, Israel? ¿Por qué? ¿Por qué solo eso? ¿Por qué no las otras guerras que son contra cristianos? Bueno, ahí está. Ese es el caballo rojo lleno de violencia. ¿Y qué más de decir? Hablando de violencia, solo pensamos a veces en eso, en guerras, en las matanzas. ¿Y qué piensan del aborto? ¿Cuántas vidas son aplastadas diariamente? Oigan la estadística, 650,000 vidas se matan diariamente con abortos y pastillas abortivas. De paso, un cristiano no usa esos métodos que tienen el riesgo de matar un embrión que ya germinó. Eso es matar, eso es. Imagínense, no los ve la gente, no los vemos nosotros, pero Dios desde el cielo está viendo todos los que han matado, que estaban en sus vientres, no los dejaron ni nacer. Les insisto en esto, hermanos, la violencia está por todos lados, pero solo se destacan ciertos casos. Solo ahora resulta que le dicen femicidio, y esos son los que importan. Pero no, hay violencia en todos los niveles y la violencia es pecado contra quien sea que se cometa. Así que nosotros estamos contra la violencia. Nadie tiene que ser violento ni víctima de otro, quien sea. No solo la mujer, no solo... Bueno,
En realidad los espacios de paz han sido pocos en el mundo. Así es, estudie la historia un poquito. Los espacios de paz han sido pocos, por eso esa especial paz que se llamó la Pax Romana fue un fenómeno importante. Por 200 años, no suprimido por completo, pero hubo una cierta estabilidad. Y la gente quiere seguir buscando una cierta estabilidad. Pero recordemos, mis hermanos, no caigamos en la trampa, por mejor que sea el presidente, y gracias al Señor que hay unos recientemente que se ve que son presidentes honestos y que están tratando de implementar los valores cristianos. Gloria a Dios por ellos, pero son hombres. Van a equivocarse. No pongamos la mirada en los hombres. Hasta que regrese el príncipe de paz, habrá verdadera paz. Y ustedes saben quién es Jesucristo. El siguiente es el caballo negro, que nos habla de necesidad económica y dice que se vendería el trigo por un denario y dice una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, pero no tocar el vino y el aceite. Un denario era el salario de una persona en un día. Entonces, obviamente que nos habla de problemas económicos serios. Trabajó todo el día y para lo único que alcanzó es para una medida de trigo. La cebada siempre ha sido más barata, pero lo que nos habla es eso, de los problemas económicos. Pero vean qué interesante, lo otro, el vino y el aceite nos recuerdan que siempre ha habido y siempre habrá quienes en toda ocasión disfrutan de riquezas y de opulencia. Hay vino y hay aceite, pero la gente lo que necesita es comer y no tienen dinero para eso. Pues les digo, el que tenía un solo denario prefería comprar trigo que vino y aceite. Para vino y aceite le alcanzaba porque dice, no lo han tocado, pero no es lo que se necesita. Ahora, en toda situación siempre habrá quienes sí tienen. Aunque esté caro, ellos tienen para comprar. De eso es de lo que nos habla. Va a haber siempre problemas económicos. ¿Por qué es? ¿Por qué se da esto? Primero que todo porque la gente no vive según la ley de Dios. Si nosotros viviéramos según aquella santa ley de Dios, nunca habría, dijo la ley de Dios, menesterosos, porque siempre el que tiene comparte con el que no tiene. Pero así no es este mundo. Seguidamente viene un caballo amarillo. En este hay algo muy, muy interesante, hermanos. La palabra para amarillo realmente en la Biblia es verde. Y una vez se traduce pálido, como en esta, amarillo. Y se nos habla de todas las tragedias que aquejan y amenazan la vida humana en este planeta. Pestes, pandemias, plagas. Cuando vino lo del tal COVID y la gente estaba tan demasiado desesperada, nos mostró la inseguridad y los temores del mundo. ¿Por qué tantísimo miedo a morir? Todos estos juicios Dios los envía para darnos señales, para hacernos reconocer quiénes somos. ¿Por qué hay tanto miedo a la muerte? ¿Por qué? Ahora, otra cosa que podemos notar en este caballo es que a ese último se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con bestias de la tierra. Los juicios de Dios que vamos a ir viendo siempre son parciales, que son anuncio de un juicio que viene, que ya no es parcial, sino universal. Tengamos esto en mente y prestemos atención porque muchas veces se va a hablar de la 4ª parte, de la 3ª parte. Y es Dios enviando no un juicio completo todavía, sino un juicio parcial para que estemos alerta diciéndonos, pero vendrá un día en que el juicio será final y completo. Otra cosa que es importante que nosotros prestemos atención en lo que hemos leído es esto. En cada uno de ellos leemos lo siguiente: le fue
dado. Todo eso que los jinetes del Apocalipsis hacen, que daña la vivencia en este mundo, lo hacen por mandato divino, es Jesucristo. En el versículo 2 dice, le fue dada una corona. ¿Quién es el que hace que progrese el avance del evangelio a pesar de las circunstancias? Dios. No creamos en nuestro esfuerzo. Si nosotros entendemos esto, dejaremos de usar métodos mundanos y estrategias mundanas y creeremos que la predicación fiel de la palabra de Dios es lo que hace, es lo que va a tener éxito. Las iglesias caen en esa trampa. Piensan que son ellos. No, nos fue dado y Él es el que se va a encargar de la victoria. En el versículo 4 leemos, le fue dado poder para quitar la paz. En el versículo 8 leemos, le fue dada potestad sobre la cuarta parte. Y después leemos, le fue dado una vez más. Y todo esto deberíamos llevar a preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué a algunos Dios preserva? ¿Por qué de algunos tiene misericordia? Él es soberano. Y si usted ha creído de verdad en Jesús, Él ha querido tener misericordia de usted. No porque esté obligado, usted no lo merece, pero Dios sí es misericordioso. Cuando nosotros leamos esto y otras cosas que vamos a leer para las que apenas nos estamos preparando, tenemos la tendencia o tentación de pensar que a la gente que le pasan cosas muy malas es porque hizo algo muy malo, o sea, son más malos que nosotros, es lo que quiero decir. Jesucristo dijo lo que se registra en Lucas 13, 2, 3. Le habían venido a decir, Señor, ¿viste lo que hizo Herodes? Pilato mezcló la sangre de unos galileos con los sacrificios de ellos. Y Jesús les responde y les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Luego también había una torre en Siloé que le cayó encima a muchos y mató a, no me acuerdo si eran 18. ¿Cómo será morir así, aplastado? Y Jesús les dice, ¿pensáis que eso se les pasó a ellos porque ellos eran peores que ustedes? Les digo que no. A ustedes no les ha pasado eso o cosas peores porque Dios es misericordioso. Cada caballo de los que leímos representa una clase de juicio. Pero no se trata de un solo evento, no es como para decir, ya, ayer salió el caballo número tal y no es así. Representan una serie de eventos que seguirán ocurriendo. Las tragedias que han caracterizado la vida en este mundo, desde que Cristo ascendió hasta que Él regrese. Pero el primer caballo nos da esperanza porque el diablo no podrá impedir el avance del evangelio. Quiero terminar leyendo el Salmo 2, que nos va a servir para todo lo que vamos a estar estudiando también en las demás sesiones. Salmo número 2, si usted tiene Biblia, por favor léalo conmigo. Leo de la Biblia Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra.
Los quebrarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, lo que nosotros veremos en el Apocalipsis es una guerra, pero no son necesariamente esas guerras de las que hoy hablábamos, con las que se matan a la gente. Esa es una guerra espiritual de los poderes del enemigo contra Cristo y su iglesia. Y nosotros debemos estar bien informados cómo pelear esta batalla y cómo se nos promete victoria. Cuando ahí dice besad al Hijo, en la otra versión dice honrad al Hijo. Es un beso de honor. Y así como los seres vivientes le dijeron a Juan, ven y ve. Yo termino mi exposición diciéndole a usted que no tiene a Cristo y que todas estas cosas les parece fantasía y no cree realmente. Venga y vea. Vaya y vea a Jesús, conózcalo a Él. Y me dirá después si no le cambia su vida entera. La otra alternativa es, si usted no viene y reconoce en el Hijo de Dios al único Señor y Salvador, cuidado, porque se enciende su ira, la cual poco a poco la vemos demostrada. Hay un momento en el que llegaremos en el que dice que las personas decir que nos caigan las montañas encima y las rocas porque no soportamos la ira del Cordero. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos prepare para los tiempos que vienen.